Justicia para Todos, el primer programa con temas legales en México. Es este programa de integración adecuada de parte de los derechos. Lo bueno que quedó en la Constitución como un derecho. Hay más campañas de cáncer. Y a meterle valor. Una cuenta de el sistema se establece en la práctica. Miércoles 9. En Justicia para Todos tocamos los temas que día a día influyen en los ciudadanos, su planteamiento, desarrollo y conclusión. Que hay particulares que tienen la capacidad de violar de la misma manera o aún más grave que el propio Estado los derechos humanos de los demás y contra ellos no se está haciendo nada. Tenemos el único espacio en el país para que el público esté enterado de sus derechos y obligaciones y de cómo resolver los problemas que como ciudadano puede tener. Yo cumplo y demuestro que fue ilegal ese acto administrativo como tal, pues a lo mejor si se tarda mucho la autoridad me lo regresan hasta con interés. Justicia para Todos es un programa confiable para el televidente y para tu marca de servicio o producto. En nuestro espacio puedes contar con entrada y salida de programa, salidas y regresos de corte comercial, superimposiciones y menciones de marca. A nuestro público le ofrecemos verdad y por lo mismo es importante que tu marca esté presente con nosotros, en un espacio que le dé certeza a nuestros televidentes de que lo que le estamos brindando es calidad. Justicia para Todos se transmite en el prime time de Vibra TV, miércoles a las 9 de la noche y sábados y domingos su repetición a las 6 de la tarde. Vibra TV tiene cobertura en el Distrito Federal por el canal 158 de Easy, 165 Total Play, en más de 100 ciudades del país por diferentes sistemas de cable y a todo el mundo en internet en canalvibra.tv. Nuestro target va de la clase C a la A y potencialmente alcanzamos 2 millones de telespectadores. Hay un refrán que dice, entre abogados te veas. Y sí, tu marca se verá entre abogados confiables, cuya misión es transmitir verdad, objetividad y sobre todo el mejor producto para nuestros clientes. Por eso te invitamos a ser parte de nuestro grupo, de aliarnos, de ganar en credibilidad, que tu producto y servicio se integre a un programa de gran utilidad para nuestros televidentes, en un canal que promueve la vida sana, los valores, el entretenimiento y el desarrollo humano. Justicia para Todos, aquí en Vibra TV. Muy buenas noches a todos ustedes, soy el abogado Héctor Becerra Orefice y nuevamente les doy la más cordial bienvenida a que es su programa Justicia para Todos. Un programa que tiene como finalidad el que usted conozca sus derechos y obligaciones de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar acerca de las reformas en la legislación en materia aduanera. ¿Qué tiene que cumplir el importador para poder traer mercancía a nuestro país y qué documentos debe de tener para poderla traer para acá? Quédese porque se va a poner muy interesante este programa y seguramente le puede ser de gran ayuda a usted, a un familiar o a un amigo. Vamos a una pequeña pausa comercial y entramos de lleno al programa. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para platicar acerca de las reformas a la legislación en materia aduanera. Para ello he convocado a una serie de panelistas que son gente muy conocedora del tema de las aduanas,
Tan es así que forman parte de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, AC. Bueno, la mayoría de ustedes forman parte de esta asociación. Les agradezco mucho el que estén presentes aquí en este foro. Les doy la más cordial bienvenida. Gracias. Y los voy a presentar también con su rango para que ustedes sepan y nuestros televidentes sepan perfectamente quiénes nos acompañan. ¿Okay? Primero empezaríamos con el licenciado Luis Enrique Zavala Gallegos, para efecto de darle la bienvenida. Usted es vicepresidente ejecutivo y representante legal de la asociación de la NIERM y es catedrático además. Exactamente. Muchas gracias por estar aquí en este panel. El licenciado Alejandro García Seimandi, quien también nos acompaña de este lado para efecto de señalar que es vicepresidente de la NIERM, presidente del Comité Jurídico de la NIERM, catedrático también. Muchas gracias por estar aquí. De igual forma nos acompaña el licenciado José Otón Ramírez Gutiérrez, el cual es expresidente de la NIERM, abogado postulante. Muchas gracias por estar aquí, es un honor tenerlo. Muy amable por la invitación. Muchas gracias. Y de igual forma nos acompaña el licenciado José Antonio Holguín Alvarado, el cual es asesor jurídico de la NIERM, dictaminador, perito, abogado, postulante y catedrático. Serie de cosas, no sé a qué hora duerma, pero... Gracias, muy amable. Gracias, muy Bienvenido amable. a su programa de Justicia para Todos. Bien, pues para entrar en materia y hablar de las reformas que se han efectuado a la legislación en materia aduanera, yo quisiera que me comentaran cuál sería el objeto de la publicación de un reglamento que hay ahorita de la ley aduanera. No sé si alguien de aquí del foro quisiera comentarnos cuál sería este objeto de la publicación. Bueno, el reglamento fue publicado el 20 de abril del presente año. Tiene como propósito clarificar todas las disposiciones que se prevén en la legislación aduanera. El reglamento también emerge desde 1996, cuando la ley aduanera es publicada, y deriva de una serie de actualizaciones que ya se requerían en el medio aduanero. Bien. Ahora, no sé si alguien igual de este panel nos quieran comentar cuál sería la importancia en la entrada en vigor de la obligación contenida en los artículos 81 y 220 del reglamento de la ley aduanera. Pues, ¿En qué comprende y de qué se trata, ¿no? Claro. Me parece que en esta reforma surge una nueva obligación contenida en el artículo 81 del reglamento de la ley en su fracción séptima, en relación con el 59 de la fracción tercera. Y esto es que ahora los importadores tienen una nueva obligación conforme a la reforma, en donde se indica que deben anexar toda una serie de documentos. Quizá, y ahorita el principal documento con el que vamos a platicar en esta ocasión es el de que los importadores deben entregar al agente aduanal para que realice el desaduanamiento de la mercancía, el despacho aduanero, todos los documentos que señala el artículo 81 de este reglamento. Bien. Y en especial hay uno que nos parece que debe ser comentado. Es los contratos relacionados con la transacción de las mercancías objeto de la operación, que se refiere específicamente a la forma en que se debe determinar el valor en la aduana de las mercancías. Creo que esta es la parte importante de esta reforma. Bien. Creo que eso sería lo medular, digamos, de la parte medular. De esa parte. Ahora, ¿y cómo se deben de interpretar estas disposiciones? O sea, ¿qué debemos de entender? ¿Cuál sería el papel incluso del agente aduanal en la valoración de mercancías? No sé si por este lado nos pueden platicar un poquito acerca de esto. Sí, muy bien. Y quizá yendo un poco más atrás, porque supongo que todo el público pues no está empapado en las no están disposiciones empapados aduaneras. de todas esas nuestros televidentes, pero ahorita lo vamos a ir digiriendo. Ahí los vamos a ir empapando. Claro. Lo más importante es que los importadores no se entienden directamente con la aduana.
Hay un intermediario forzoso que es otro particular, que es el agente aduanal. Bien. Es una especie de notario del comercio exterior. Bien. Y siempre ha sido la obligación del importador decirle a este intermediario cuánto valen sus mercancías. ¿Y dónde los Para adquirió? efectos de dónde las adquirió, proporcionarle facturas, documentación diversa para que este intermediario pueda pues llenar todos los documentos que le exige la ley y presentárselos a la autoridad ya. En Precisamente. su caso, pagar los impuestos, supongo, de alguna forma. Y en su caso, sí, liquidar, calcular y efectuar el pago de los impuestos correspondientes. Y aquí en este entorno se va insertando esta reforma tan particular porque está reflejando los esfuerzos del gobierno federal para combatir el comercio informal. Todo el sector de importadores que están cautivos o que declaran el impuesto sobre la renta conforme a las leyes respectivas, pues no son personas interesadas en subvaluar mercancías ni en omitir impuestos de importación, porque esos documentos de importación son lo que controla la medida de cómo pueden ir tomando deducciones de compras de importación. O sea, al que de verdad está pagando impuestos sobre la renta, le interesa reflejar el verdadero valor que paga por los bienes que importa. Claro. Sí. Al que está omitiendo impuestos sobre la renta, a ese es al que le interesa falsear el valor en aduana. Y bueno, pues lamentablemente el comercio informal en nuestro país es una realidad y el gobierno pues lo está atacando, y una de las maneras es tratar de controlar mejor la declaración del valor en el punto de entrada al país, que por lo menos se paguen los impuestos de importación que realmente correspondan. Y precisamente, aunque la ley desde el 1996 ha establecido la obligación de que el importador declare y manifieste este valor al agente aduanal, pues con este reglamento le suben 2 rayitas al volumen, valga la expresión, y obligan al importador a proporcionar al agente aduanal, y obligan al agente aduanal a que recabe una documentación, un abanico de documentos muy diversos, contratos, hasta formas de pago, hasta comprobantes de pago del valor de las mercancías. Se exige que el agente aduanal, aunque sea otro particular, pues que se convierta en un auxiliar de la autoridad y que esté revisando, prácticamente realizando una preauditoría al importador. Entonces, esta nueva obligación causa mucho escozor tanto en los importadores como en el gremio de los agentes aduanales, al grado de que formalmente entraba en vigor el 20 de junio y por una circular se prorrogó su entrada en vigor hasta, si mal no recuerdo, hasta septiembre del presente año. O sea, a partir del 20 de septiembre ya sería esta parte, del 1 de septiembre de este año 2015. Sí. Okay. Porque esta disposición, y ya nada más para terminar mi participación, esta disposición además no refleja el 100% de las operaciones de comercio exterior. Bien. Cuando pide contratos, la verdad es que no todos los importadores tienen contrato, muchos son simplemente acuerdos verbales que se van materializando con facturas y pagos y entregas. Claro. Pero ahora vamos a tener que ponernos a escribir contratos donde no los hay. Hay operaciones en las que la mercancía no se ha pagado, porque simplemente son contratos de 60 días, pago a 60 días. Ahí pues todavía no hay medios de pago como nos exige la ley. Entonces nos estamos enfrentando a una serie de problemáticas generadas de una interpretación estricta de esta disposición. Entonces, ¿cómo habría que interpretar esta disposición? Pues yo creo que su aplicación se va a tener que atemperar con las imposiciones de la práctica, y vamos a tener que interpretarlo en el sentido de la documentación cuando exista, cuando la realidad comercial la produzca. Y espero que no caigamos en lo que a veces se da en nuestro medio aduanero, en que la norma vaya transformando la operación comercial y en vez de pedir el contrato cuando lo haya, que inventemos contratos para satisfacer los textos de la ley que no están reflejando la realidad. Estamos haciendo una simulación de actos jurídicos. Prácticamente empujan a la simulación de actos jurídicos. Ahora, digo, para efecto de los televidentes, entonces, partimos de la base de que si yo soy una persona que me dedico al comercio, pequeño si quiere como tal, pero fui a lo mejor a, no sé, a Asia, algún país asiático, tuve la oportunidad a lo mejor de ir y encontré algunas cosas que me gustaría tenerlas en mi país para venderlas como tal. Yo forzosamente necesito este agente aduanal, entonces, para poderlas importar aquí. Sí. No lo puedo hacer yo directamente. Hay umbrales que atienden al valor de la mercancía y al tipo de mercancía. Las importaciones de pasajeros se pueden hacer directamente. Incluso, si usted se fija, en las terminales de pasajeros internacionales hay un local
bancario. Para y hay una reportar oficina esa del parte, SAT. ¿no? Ajá. Y si uno trae mercancía que valga menos de $500, me parece, si no son 300 o $500, si no trae mercancía que es la franquicia del pasajero, la llamada franquicia del pasajero, esa franquicia puede entrar a México sin trámite aduanero alguno. Siempre cuando lo reporten, digamos. No, esa o ni no. siquiera hay que reportarla, ¿no? Puede traer uno en la maleta su equipaje, que son sus enseres personales, sus artículos personales y sus $500 de mercancía. Ahora bien, si excede de esos $500, pero no de 1,000, entonces tiene que hacer un trámite que se llama un procedimiento simplificado, que es ahí mismo en la terminal de pasajeros. Y con un formato muy sencillo, que se llena a mano, se acompaña de los tickets que respalden las compras, uno paga impuestos en esa misma terminal y con el documento que sellan ahí en la oficina de la aduana, puede uno liberar su mercancía. Es hasta $1,000. Sí, sí. Y equipo de cómputo todavía sube a 5. Y ya si fuera más... La mercancía se tiene que ir a la zona de carga del aeropuerto y ser despachada con un pedimento de importación y un agente aduanal. Bien. Vamos a una pequeña pausa comercial y seguimos platicando del tema. Muchas gracias. Estamos de vuelta para seguir platicando sobre el tema que nos ocupa. Estamos platicando aquí con el licenciado Alejandro. Sí, ¿verdad? Alejandro. La parte de cómo yo traería cierta mercancía. Ya nos quedó claro que a cierto monto puede reportarse, en otro monto no se puede reportar. Si ya son más cosas, sí necesito forzosamente la asistencia de un agente aduanal y de un pedimento como tal, ¿no? Pero si yo voy, insisto, a esta parte de Asia y por algo me encontré con una persona, pero nunca me dio un contrato, nunca me dio nada, ¿qué tengo que hacer? No sé si... Yo quisiera agregar, como bien decía el licenciado Seismandi, la cuestión es de que sí existen facilidades a nivel nacional de reconocimiento internacional, como es el procedimiento simplificado para los pasajeros. Pero ya tratándose de operaciones, cuando ya una persona lo trae para fines comerciales, entonces ya entramos en otros requerimientos. Bien. Toda empresa que desee traer mercancía de procedencia extranjera debe estar registrada en un padrón de importadores, es un primer requisito. El padrón de importadores no es más que una documentación que agrega que me voy a dedicar a esas actividades y es el Registro Federal de Contribuyentes, que se replica en un sistema y que autoriza al agente aduanal mediante un procedimiento electrónico de poder utilizar. No sé si tenga conocimiento que a partir prácticamente ya nuestras operaciones en materia de despachos se están haciendo vía la ventanilla única de comercio exterior, es decir, operaciones de carácter electrónica. Pero volviendo a su pregunta, si alguien quisiera viajar a Asia, pues lo primero que debe tener, y son parte de los elementos que vienen en el artículo 81, una factura comercial, tiene que demostrar que hubo efectivamente un pago, el acreditar el origen de las mercancías. No porque estén ubicadas en un país determinado significa que las mercancías fueron producidas o manufacturadas en ese territorio. Hay muchos países que se dedican a la comercialización. Uno puede llegar a China, por ejemplo, y obtener productos hindús, productos del Oriente Medio o del sureste de Asia, y así sucesivamente en cualquier país del mundo. Claro. A veces pensamos que por ir a los Estados Unidos estamos comprando productos estadounidenses cuando en realidad pueden ser productos de procedencia asiática. Y pagan más impuestos, por y lo que entiendo, ¿no? Pueden tener diferentes tasas arancelarias dependiendo o cuotas compensatorias si se demostró por parte de algún sector que están realizando prácticas desleales de comercio exterior. Adicionalmente, también tienen que ver cómo van a traer la mercancía. El artículo 81 también prevé que se acrediten los documentos que tienen que ver con los transportes y seguros de las mercancías. Las mercancías no van a venir por sí solas y tenemos que acreditar todos aquellos documentos que tengan que ver también con los incrementables, es decir, elementos adicionales que se puedan derivar en beneficios
al vendedor en el extranjero. Es decir, las operaciones... Sí, el consejo sería, digamos, a los televidentes que sí recaben una prueba documental del cuál es el valor de la mercancía que están comprando para efecto de traerla para acá. Como decía el licenciado, la práctica del comercio exterior es más sencilla que la práctica jurídica del comercio exterior. Las compraventa internacional es una realidad desde siglos donde usted va al extranjero, le interesa un producto, considera que ese producto puede tener demanda en el mercado mexicano, decide importarlo. Pero lo que el gobierno mexicano tiene que salvaguardar es primero que se cumplan las obligaciones fiscales, es decir, que estas obligaciones impliquen un pago de impuestos, el cumplimiento de una serie de requerimientos y formalidades legales para asegurar al Estado que la mercancía que se está comercializando tiene procedencia lícita. Hay también mercancía que puede venir de procedencia ilegal. También se tiene que asegurar que la mercancía cumpla medidas de seguridad para el consumidor. En México existen normas oficiales mexicanas o normas técnicas que aseguran que, por ejemplo, se conozca exactamente que no sea dañino ni para el medio ambiente ni para el cuerpo humano. También hay que proteger la propiedad intelectual de las mercancías, hay que ver que tengan las marcas correctas, que se hayan fabricado conforme a las patentes autorizadas y reconocidas a nivel mundial. Entonces hay elementos que tienen que ver. O bien, en razones de seguridad, muchas de mercancías pueden ser utilizadas como precursores o como insumos para la fabricación de estupefacientes y que pueden generar un daño. O bien mercancías que se trata de prevenir en materia sanitaria que generen las plagas. Es decir, hay una serie de requerimientos cuando uno ya se dedica para fines comerciales, el que se deben de vigilar. Esto es una práctica que la mayor parte de los importadores que han estado en nuestro país han ido conociendo sobre la práctica, pero la negociación es más sencilla. El problema estriba cuando de las disposiciones aduaneras se establecen requerimientos que pueden hacer más complicado el asunto. Mucho de la negociación internacional es consensual. Incluso en la Convención de Viena sobre comercio internacional, o compraventa internacional, perdón, se prevé la existencia de acuerdos consensuales, es decir, que las partes puedan negociar verbalmente los términos en que van a adquirir y vender la mercancía. Por supuesto que esta negociación implica una serie de documentos como las que he ido mencionando, listando, pero el gobierno pues está buscando que realmente las mercancías paguen los impuestos correspondientes y que se valoren para que no realicen una competencia desleal con la fabricación. Se proteja la parte de, no sé si la industria mexicana en algunas cosas, o el comercio, o productos o algo, ¿no? Sí, hay una cuestión ambivalente. Por un lado, es comprensible la intención de la autoridad de decir que aquellas personas o aquellas empresas que se dediquen al comercio internacional, pues tienen conocimiento de los documentos que se generan en nuestros procedimientos y por lo tanto esté buscando exigir su cumplimiento. Lo que el sector privado trata es decir, no porque se exijan estos requerimientos, necesariamente impongamos documentos que no vayan a alcanzar ese objetivo por parte de la autoridad. Los contratos pudieran ser uno de esos ejemplos, pero depende de la forma en que se importen las mercancías. Existen diferentes métodos, existen para calcular los impuestos, existen diferentes esquemas aduaneros para poder importar las mercancías. Solamente uno de ellos implica el pago de impuestos, que son las importaciones definitivas o las exportaciones. Pero existen otros regímenes aduaneros que me pueden permitir traer mercancía y posponer el pago de los impuestos, como son los recintos fiscalizados estratégicos, como es el depósito fiscal, en fin, como el régimen para elaboración y transformación en el recinto fiscalizado, y las operaciones de tránsito nacional y operaciones de tránsito internacional. El comercio es una figura muy dinámica y por lo tanto implica un conocimiento. Es muy rentable y esa es la intención, que el gobierno busque que los que participan en este negocio pues cumplan con sus obligaciones adicionales. Sin embargo, de las protecciones que en materia de seguridad se prevén para el medio ambiente, los consumidores, pero lo que estábamos discutiendo aquí, o lo que se está planteando en esta reforma, es cuáles son los efectos prácticos que pudiera tener en cumplimentar
la disposición sexta que tiene que ver con los contratos del artículo 81 y ver si puede ser una práctica que no genere problemas ni para el ejercicio del agente aduanal como intermediario de la operación, ni para la empresa que tenga que ver. No sé si alguno de los ponentes pudiera complementar. Bueno, lo que debemos de entender también efectivamente es que dentro del artículo 81 del reglamento, los requisitos que establece se deben de analizar de forma armónica y considerar precisamente que el cumplimiento de obligaciones en territorio nacional es muy diferente al cumplimiento de obligaciones a nivel internacional. ¿A qué me refiero con esto? Sí, en México tenemos un Código Civil, ahí se establecen las formas en que se va a cumplir con una obligación de pago, el pago es una de ellas, las compensaciones, pero a nivel internacional existen muchos tipos de contratos consensuales, como se habló previamente, en el cual se establece que la mercancía físicamente en muchas ocasiones no se paga, sino que simplemente se traslada y se generan ciertos valores por la misma mercancía que se está trasladando entre países. Por tal motivo, es muy importante establecer en que tratar de aplicar un contrato de este tipo como una que no es una mala idea de forma general, pero sí al momento en que cada importador pueda analizar su propia operación, le va a tener que tener cuidado porque en su momento va a tener que amarrar toda la operación, porque dentro de todos los requisitos que establece el 81, del 1 al 8, establece una última fracción que dice cualquier otro documento que sea, y eso tiene relación con el Código Fiscal y con todos los elementos de la contabilidad, porque en muchas ocasiones resulta de que lo que se establecía en un pedimento aduanal era totalmente diferente a lo que mostraba su información financiera. Y es ahí donde viene el pequeño detalle con el cual debemos de tener cuidado, ya que en un momento dado, cuando se establezca el contrato, puede traer complicaciones. Bien, vamos a una pequeñita pausa comercial y volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de vuelta para seguir platicando acerca del tema. Le pediría aquí al licenciado José Otón si nos puede platicar un poco, estamos hablando de la parte de los contratos, ¿no? O sea, por lo que entiendo y que lo quiero subrayar para efecto de los televidentes es, yo voy al extranjero, compro algunas mercancías que quiero a lo mejor comercializar en nuestro país, en México como tal, y bueno, la ley de México señala que debiera yo de tener un documento que ampare la compraventa, como tal. De ahí, ¿qué pasa si no lo tengo? ¿Qué pasa si la gente que me lo quiere vender no me da el documento o no lo quiere respetar? ¿Qué pasa en esos puestos? Muy bien. Este contrato al que se refiere la reforma del artículo no es el contrato de compraventa, sino es un contrato especializado para determinar el valor en aduana de las mercancías. Sin embargo, la fracción octava del artículo 81 no es clara, porque adolece cómo le voy yo a poder comprobar qué va a decir el contrato, qué vamos a poner. Y yo creo que es fundamental que nos dijera, es que este contrato va a establecer cuáles son los elementos que tomaron o toma el importador para poder realizar la operación y no omitir impuestos. Por decir, para la declaración que presente yo ante la aduana en el pago de los impuestos, debo adicionar, si no está el precio de la factura, los gastos de corretaje, los fletes, el embalaje, los seguros, si es el seguro desde Nueva York hasta la frontera mexicana, claro, el manejo, la carga, cuántas veces se carga todo eso hay que adicionarlo al valor de la factura si no está incluido. Todo eso sirve, perfecto. Todo eso sirve. Porque si me costó 100 la mercancía y de esos gastos son 20 más, le tengo que agregar 120. Es decir, 20 para que sean 120
y si el impuesto es de 10, pagaría yo 12 en vez de 10. Bien. Esa es una parte fundamental. La otra parte que me parece que es importante es que de no cumplir con lo dispuesto en la disposición, entonces la autoridad sancionaría al importador. Ajá. ¿Cómo lo va a sancionar? Le quita o le suspende lo que denominamos el padrón de importadores. El padrón de importadores es un registro que hace cada uno de los importadores y que la autoridad le otorga para que él pueda adicionar en el pedimento o en sus documentos respectivos el número del padrón y que aparezca que está registrado en el padrón. De no ser así, si lo suspende, no puede hacer operación de importación alguna. Entonces, cualquier mercancía que llegue al país a su nombre no la podrá llevar a cabo. Esa es una parte importante. La otra parte que puede suceder es que si el importador no realiza la revisión de las mercancías con base en este contrato y no está determinada el valor mismo de la mercancía, entonces puede haber una omisión de impuestos. Claro. Y con esa omisión de impuestos, el importador también hace que tenga que pagar una sanción. La autoridad así se lo va a establecer. ¿La sanción sería de tipo económico? Sí. ¿Como tal? En principio, como es una infracción de carácter administrativo, lo que tenemos es una sanción de carácter administrativo, es decir, una sanción en pesos, un tanto por ciento del impuesto omitido, pero no habría todavía una sanción que excediera a lo que es el dinero, ¿no? ¿En materia penal no existe nada que se tenga que ver en esto? O sea, digamos, si el importador no hizo caso o hasta simuló actos jurídicos o cometió un fraude a lo mejor al erario por no declarar los derechos correspondientes a ciertas cosas o algo, ¿eso no se volvería penal? En principio la sanción es administrativa, pero supongamos que se trata de productos químicos. Y el producto químico puede dar lugar o trae algún otro producto que el importador, como no lo ha revisado, pudiera encontrar que con eso se puede elaborar alguna droga o alguna sustancia No similar. Sí, sí. Y bajo esas condiciones, entonces, ahí sí iniciaría una averiguación previa porque se le daría vista a la Procuraduría General de la República para que hiciera una investigación de si el producto es o no una droga. Se manda al Laboratorio Central de Aduanas y en el laboratorio se hace un análisis para determinar si es o no, o puede ser una sustancia que pudiera producir droga. Pero bajo otro concepto, es simplemente una infracción de carácter administrativo. Bien. Nada más adicionar al comentario que bajo la presunción de que los actos de la autoridad se presumen ciertos bajo el Código Fiscal en relación directa con la ley aduanera, estamos hablando que cuando se presenten esa clase de situaciones de discrepancias y diferencias entre los valores reportados y la realidad del valor en la aduana, pudiéramos estar en un cierto caso de contrabando, el cual lógicamente es porque hubo una subvaluación de mercancías, de los precios y que no correspondan a la realidad de los valores con que ingresaron a territorio nacional. Claro. Y en ese momento se deberán diferencias y que está bien tipificado en el 109 del Código basado en esa conducta, independientemente de todas las acciones que estamos analizando de la suspensión del padrón. Es lógico que por eso recobra mayor importancia el manejo del contrato, basado a que primero hay que hacer un análisis integral de todo mi ciclo de mi operación de importación,
antes de poder establecer qué elementos estructurarán ese contrato que deberá de hacerse, que será individual de acuerdo a cada giro de la empresa, porque lógicamente cuando las sanciones pueden ser de ese tipo, y no olvidemos que en materia de la ley federal en contra de operaciones de procedencia ilícita, estamos en presencia de una fracción específica, la cual nos marca que es una acción de riesgo, es una actividad de riesgo en la cual debe de quedar debidamente documentada. ¿Okay? ¿Qué pasa en el caso de, digo, la gente luego es muy desconfiada, ¿no? Ahí la cuestión es, si a mí el agente aduanal me dice, oye, tienes que pagar, no sé, 100 pesos por traer este producto a México. Y si la gente aduanal me dijera que eso es 120, o sea, ¿cómo yo puedo tener certeza de cuánto es lo que debo de pagar o cuánto es lo que no debo de pagar? Digo, porque si no me quedo en manos nada más de lo que me diga la gente aduanal, y me puede decir, pues son 1,000 pesos, 10,000, 100,000, ¿no? ¿Hay alguna forma de uno como comerciante de poder verificar, o son precios aranceles, o cómo es esta parte? Bueno, antes que nada, pues el agente aduanal sí es el representante legal del importador para efectos aduaneros, pero es un gremio que, tratando con los agentes aduanales, este tipo de fraudes pues no se presentan prácticamente. Bien. Ahora, pero hay maneras de asegurarse. El importador puede pagar las contribuciones de dos maneras. A través del agente aduanal, de esta manera que el importador fondea la cuenta del agente aduanal y es el agente aduanal el que hace el pago al fisco. Y la otra es que los recursos se transmitan directamente de las cuentas del importador a la cuenta de la tesorería de la federación. Las dos maneras, el importador sería lo más recomendable la segunda, ¿no? Dependiendo de la certeza sobre las cantidades y sobre el flujo de la operación, porque muchas veces es muy cómodo como importador que el agente aduanal simplemente tenga una bolsa, una cantidad líquida revolvente, y él pueda ir enterando los montos de las contribuciones que él vaya calculando, porque todos los impuestos al comercio exterior dependen de una cuestión que es la clasificación arancelaria de las mercancías. Y el que sabe la clasificación arancelaria de las mercancías es el agente aduanal. Entonces es él el que puede en un momento dado decir cuál es la tasa del impuesto, cuál es la contribución aplicable, y pues rápidamente hacer el cálculo correspondiente, hacer el pedimento de importación, que es una declaración de pago, prácticamente una declaración de pago de impuestos al comercio exterior, y en su caso pagar rápidamente. Yo lo que quisiera comentarle mucho a los televidentes es, así como ustedes confían en un notario público, digamos, para llevar a cabo ciertos trámites, igual que con un corredor público, es lo mismo un agente aduanal. Es una persona que la autoridad le da cierto carácter y que se supone que es honorífico y que va a hacer su trabajo con toda la pulcritud que debe de llevar a cabo, y pues bueno, pueden no dejar de desconfiar, pero también deben de creer en su agente aduanal y tienen que tenerle confianza, ¿no? Aquí la recomendación es conocerlo, ¿no? Claro. La máxima, el mejor consejo, el consejo más importante que nos da la propia autoridad y que nos da el propio gremio de los agentes aduanales es: conoce a tu agente aduanal. Si uno trata directamente con su agente aduanal, las posibilidades de ser defraudado o de incurrir en algún esquema de contrabando son mínimas. O sea, para que no haya de que lo traté por conducto de un factor o dependiente, sino buscar directamente la cabeza y él que señale cuál sería la forma de llevarlo a cabo. Exactamente. Cuando se han dado estos tipos de malos entendidos o este tipo de defraudaciones, ha sido cuando las personas tratan con terceros, ¿sí?, que a su vez le dan la cara directamente o utilizan o abusan de las licencias de un agente aduanal. Bien. Vamos a una pequeñita pausa comercial. Regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de vuelta para seguir platicando del tema de la materia aduanera. Yo les pediría aquí a todo el foro si me pueden platicar un poco qué consecuencias se tienen respecto de los actos jurídicos en materia aduanera, tanto fiscales como penales, como las formalidades que deben de tener los contratos internacionales,
o las obligaciones que deben de tener en base a los contratos internacionales? Bueno, aquí lo principal es, primero, analizar nuestra legislación nacional, en la cual la experiencia en el litigio fiscal administrativo nos da que, por ejemplo, resulta de que los contratos realizados y que no pasen por una fe pública en territorio nacional, ahí existe un criterio, que ya es jurisprudencia, en el cual carecen de fecha cierta. ¿Eso qué quiere decir? Que la autoridad en sus facultades de presunción, como lo había establecido con anterioridad, entonces puede en cualquier momento decir que ese contrato carece de validez si es que no le agrada a sus intereses. Por lo tanto, entonces, ante la ausencia de ese contrato, pudiera tratar de establecer medidas en sus facultades de presunción para determinar los valores ciertos que él considere de acuerdo a una normatividad interna de la autoridad. ¿Okay? Pero entonces lo que debemos de hacer es tratar primero, como habíamos acordado, ver cuál es nuestro ciclo de nuestra economía, de nuestro negocio. Segundo, establecer que esos indicios que los está estableciendo el propio artículo 81 de las invoices, de las facturas, de las órdenes de embarque, etcétera, sean la fuente que le dé vida a nuestro pedimento aduanal, con el cual se paguen los impuestos y evitar en un momento dado algún problema futuro. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, o sea, estrictamente, como ya lo habían mencionado, uno de ellos es la pérdida del padrón, la suspensión del padrón de importadores. Segundo, ese es el que en un momento dado es un poquito más tranquilo. Los demás me preocupan más porque estamos ante contrabando o el manejo de marcas, o en su caso en un momento dado ser sujeto, porque son operaciones que se incluyen dentro de la ley de lavado de dinero, en las cuales se puede estar ante la presunción de la ejecución de ese delito, como ha sucedido en algunos antecedentes. Por tal motivo es necesario que antes de realizar el contrato puedan analizarse todos los indicios, porque de lo contrario la autoridad puede presumir lo que a su derecho le convenga, y no como fue la operación, que ahí nos dejaría en desventaja a todos los importadores. Bien. Ahora, me decía aquí el licenciado que también existe alguna posibilidad de poder hacer una importación sin necesidad de un agente aduanal. Sí, es interesante ver cómo planteabas hace rato acerca de la confianza o la desconfianza. A nivel internacional existe una convención que prevé 3 figuras. Una primera figura es realizar las actividades del despacho a través de un tercero, que en este caso lo constituye el agente aduanal. Una segunda figura es que lo pueda hacer directamente la empresa o la persona física. En la reforma también se incluye la posibilidad de que sea directamente la persona moral a través de un representante legal o la persona física a través de un representante legal que pueda llevar a cabo directamente esta disposición. Allí el que tiene que conservar la información que se refiere al contrato estaría prácticamente en manos del representante legal que se encargara de realizar. Estas facilidades que se buscan es para de alguna forma facilitar las operaciones de las grandes empresas que muy seguramente tengan grandes contratos internacionales, que estén vigilando toda la procedencia de los recursos que utilizan para financiar su compraventa o las operaciones de manufactura que se realizan al interior de sus plantas productivas. Entonces, estas ventajas pueden necesariamente ayudar un poco a ir suavizando el proceso. Es parte de la modernización internacional que está ocurriendo. El agente aduanal es una figura, sin embargo, muy importante para la pequeña y la mediana empresa, porque esa no dispone de los recursos suficientes para, de alguna manera, poder contar con el equipo, los conocimientos técnicos, el personal capacitado para llevar a cabo. Es decir, no estamos hablando de que el agente aduanal está siendo desplazado, estamos hablando de que se abre una alternativa. La alternativa obliga, sin embargo, como se decía, en estas consecuencias, es necesario que las empresas se capaciten, recurran a la asesoría que ofrece la misma Secretaría de Hacienda u organizaciones como las que aquí representamos, la ANIER, para de alguna manera asistir e indicarle cuáles son las mejores formas de poder negociar a nivel internacional. Sin embargo, eso no resuelve un problema, lo que se había planteado. No en todas las empresas la posibilidad de que el contrato se pueda cumplimentar
es algo que sigue vigente. La autoridad, nosotros sugerimos que establezca las reglas necesarias para tratar de que el importador y el agente aduanal no se vean afectados. El agente aduanal puede ver incluso, si no se cumplimenta esto, la suspensión de su patente dentro de otras disposiciones. Y aun cuando se mencionó que a un importador le impidan utilizar un padrón de importadores, prácticamente le impiden continuar con la realización de su negocio. Si yo me dedico al comercio exterior y me impiden importar o exportar mis mercancías, voy a tener problemas en el cumplimiento de mis contratos de distribución, de comercialización. Hay otras consecuencias de carácter económica, pero nosotros estamos seguros, vemos con la autoridad una cierta comprensión hacia estas situaciones, porque de hecho la reforma aduanera, que en nuestra consideración fue favorable, está respondiendo a los usos y costumbres que a nivel internacional se manejan en la materia. Entonces, hay que también verlo también con cierto elemento positivo. Por lo que entiendo, la asociación, la NIERM, ¿podría ayudarles también a los importadores a algunas dudas que lleguen a tener como tal? Sí, normalmente nos consultan, por ejemplo, cómo realizar un contrato internacional. Cuando los están pactando, nos permiten revisar, independientemente de lo dispuesto en el artículo 81. Un contrato pues da certeza jurídica a las partes. No sé si pudieran dar los datos, digamos, de la NIERM aquí a los televidentes, para efecto de que si tienen alguna duda puedan consultarlo con ustedes, o los mismos importadores, ¿no? Puedan saber dónde están ubicados, con quién se pueden dirigir y en qué teléfonos. Como especie de comercial, digamos, un poquito, ¿no? La NIER es una organización de comercio exterior que tiene 70 años de antigüedad. Se encuentra ubicada en la avenida Monterrey número 130 de la Colonia Roma, en el código postal 06700 55648618. Tiene también el correo de anier, @anier.org.mx, y también tiene una hoja web que es la web de ANIER, entonces que puede consultarse y podemos ahí, o directamente a un correo electrónico que es lzavala@anier.org.mx, y directamente le podemos atender en cualquier duda que tenga para el despacho aduanero. Incluso en la asociación hay agentes aduanales acreditados a lo largo de la frontera, en nuestras costas y al interior del territorio nacional, y pudiéramos también sugerir que algunos de estos puedan asistir a alguna de las empresas. Tenemos empresas de logística, tenemos firmas jurídicas que le pueden revisar también a la par de lo que pueda hacer la asociación, los contratos, o sugerir las mejores mecánicas de protección jurídica que puedan resolver, incluso en el caso de controversias, para dirimir un arbitraje o resolver un procedimiento administrativo en materia aduanera que le esté implicando una fracción por parte del Servicio de Administración Tributaria. Tenemos las firmas jurídicas, tenemos las firmas logísticas, y por lo tanto es una organización que no se constituyó. Son más de 2.500 asociados a lo largo del territorio nacional y 16 representaciones a nivel internacional, por lo cual pudiéramos de alguna manera ayudar a todos aquellos que se acercan a nuestra organización. Y pues bienvenidos. Esto sobre todo porque los televidentes tienen que entender que la materia aduanera pues es muy amplia y no en un solo programa vamos a poder platicar de todo, pero ustedes que son los peritos en la materia, que conocen perfectamente de toda esta parte del derecho, pues seguramente a muchos les puede dar mucha curiosidad algunos temas donde los puedan ustedes encontrar, ¿no? Bien, también yo quisiera preguntarles si quieren hacer alguna recomendación a sus importadores o a los importadores, o alguna sugerencia. No sé si quieran tocar alguna parte. Me decían que querían dar alguna recomendación, alguna sugerencia. Bueno, pues sería importante que en esto de la reforma a la integridad del reglamento en materia aduanera, claro, y además a las reglas también en materia de comercio exterior que se elaboraron en estos últimos meses, que se informaran muy bien, correctamente, de cuáles son las nuevas obligaciones que tienen
y qué deben cumplir para efecto de evitar incurrir en alguna infracción que les pueda sancionar. Por eso es tan importante, como lo comentaba, el que conozcan a la agente aduanal, porque generalmente, en muchas ocasiones, los importadores tratan con intermediarios y no con el agente aduanal, y eso no permite tener una relación directa con el verdadero experto, sino con un ayudante o con alguien que está realizando esta actividad sin ser el agente aduanal y él se lo lleva a un agente aduanal. No, esto es fundamental, el conocer perfectamente a su agente y tener un contrato de servicios. Es importante realizar esa parte. El hecho de conocer la legislación aduanera, bueno, no es fácil, es una legislación compleja, con muchas leyes alrededor, la ley aduanera, el reglamento de la ley aduanera, la ley de los impuestos generales de importación y exportación. Entonces, no es fácil que una persona que no se dedica a ello pueda tener un conocimiento directo. Por lo tanto, creo que una recomendación válida es que se acerquen a las personas que conocen esta área para que les den los consejos adecuados. Les expliquen cuál sería el proceso, cuánto les costaría, un contrato de prestación de servicios y conocer a la cabeza, digamos, de que sea la agente aduanal, ¿no? Exactamente así es. Y eso serían las ventajas. Y yo me permitiría añadir que esto sea con antelación a la importación. Claro. Los importadores que más sufren son los que traen la mercancía y se preocupan por todos estos temas cuando las cosas ya están en la aduana. Claro. Y ahí se enteran que tienen que tramitar un permiso y entonces sí, 2 semanas de un permiso se convierten en gastos de almacenaje, etcétera, etcétera. Entonces, hacer todo esto antes de que la mercancía se empiece a mover. Bien. Y generar una sinergia, ¿no? O sea, automáticamente habíamos mencionado que hay que analizar bien el negocio, hay que ver cuáles son con este nuevo requisito, analizar de forma integral, ver qué va a llevar el contrato, establecer cuáles serían, qué es lo más favorable para el contribuyente que esté dentro de todo, que sea armónico con su contabilidad, con su administración, para que en un momento dado eviten problemas, porque muchos importadores, a veces por pequeños detalles, pueden llegar a tener grandes problemas. Sí, entonces más vale prevenir, y como lo dijo aquí mi colega, lógicamente es prevenir antes y generar un círculo virtuoso en el cual las operaciones estén, yo le llamaría blindadas en materia jurídica aduanera y que no tengan ningún problema. Bien, bueno, se nos ha agotado el tiempo para este programa. Sé que es mucha la información que hay, mas sin embargo creo que acérquense a los peritos en la materia. Si usted desea tener algún tipo de acercamiento con los peritos o con una persona que conozca de derecho aduanero, en pantalla aparece una firma legal, el cual puede referenciar incluso sus dudas, sus comentarios, sus interrogantes para el tipo de derecho aduanero como tal, ¿no? Bien, pues yo les agradezco a ustedes que nos hayan acompañado a este programa de Justicia para Todos. Les agradezco mucho a la producción por hacer posible el mismo. De igual forma se agradece al patrocinador que nos otorgó este majestuoso arreglo floral, del cual aparecen en pantalla sus datos si usted desea adquirir uno de estos tipos de arreglos florales. Y bueno, pues no me resta más que agradecerles a ustedes, televidentes, que nos hayan acompañado esta noche, esperándolos la próxima semana, deseándoles que pasen la mejor de las noches. Y recuerden nuestro lema: la justicia es ciega, nosotros no.